La fiscal general del estado, Diana Salazar, aparece en la lista de las 100 personas más influyentes de 2024 que acaba de publicar la revista estadounidense Times. Mi defensa de bastar los intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. Times destaca que Salazar, de 42 años, es la persona más joven y la primera mujer negra en ocupar el cargo de máxima autoridad del Ministerio Público en Ecuador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diana Salazar Méndez es la fiscal general de la Nación desde abril del 2019 y deberá serlo hasta abril del 2025. Esto podría cambiar si es que la Asamblea Nacional no la censura antes. Las negociaciones entre el correísmo y el Partido Social Cristiano por un posible juicio político a la fiscal general del Estado han generado el rechazo de varios legisladores, quienes denuncian pactos bajo la mesa entre estas organizaciones. El 27 de noviembre del 2023, Viviana Veloz, de la bancada de la Revolución Ciudadana, presentó el pedido de juicio político contra Diana Salazar por sus innumerables incumplimientos a la Constitución y a la ley. Fue mediante un cambio del orden del día que en la sesión del CAL de este jueves se pudo tratar si el pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar cumplía los requisitos. La proponente del correísmo, Gisela Garzón, completó la documentación y con el informe de técnica legislativa, el proceso fue calificado y va ahora a la Comisión de Fiscalización. Se ha verificado en la reunión del CAL que se ha subsanado la prueba y entonces entra a trámite como cualquier otro juicio y vuelvo y repito, en el orden al que ha sido presentado. El pedido tuvo 5 votos del correísmo. El 7 de diciembre del 2023, el Consejo de Administración Legislativa calificó el pedido de juicio político. Ahora el pedido reposa en la Comisión de Fiscalización y Control Político, que debe o no dar paso para que el juicio político se deba en el Pleno de la Asamblea. Como mujer, como madre, como ciudadana, ¿cómo se siente? Gracias por esta oportunidad y por esta pregunta. Hay varias cosas como podría yo decir en este momento cómo me estoy sintiendo, porque como desde ciudadana, como persona, como mujer, es obvio que siento tristeza por lo que está pasando, porque muchas personas están perdiendo la vida. Siento indignación porque se pudo haber evitado. A veces siento impotencia, no sabemos qué más hacer, pero también siento confianza. Creo que a veces hay que tocar fondo para empezar a ver la luz. Y me parece que ese es el momento que está viviendo ahora el Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Salazar ingresó a la fiscalía en 2001. Tenía 20 años y hace 4 que había llegado a Quito, de su natal Ibarra, en la provincia de Imbabura. Fue asistente de un agente fiscal en la Fiscalía de Pichincha y durante ese tiempo también estudió Derecho en la Universidad Central del Ecuador. En 2006 consiguió el título de abogada de los Tribunales de la República. En 2011 fue nombrada agente fiscal. 5 años después, en 2016, dirigió la unidad de lucha contra la corrupción de la Fiscalía, lo que la puso a la cabeza de algunas investigaciones importantes del país. Entre ellas estuvo FIFA Gate de Ecuador, que investigó la corrupción dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol como parte de una investigación transnacional de la FIFA, y la parte ecuatoriana del caso Odebrecht. Esta última destapó la trama de corrupción transnacional de la constructora brasileña Odebrecht, la cual entregó coimas en toda la región y la que estuvieron involucradas altos funcionarios del país, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass. Con la primera investigación consiguió en 2016 que el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga Acosta, fuera sentenciado a 10 años de prisión, que en segunda instancia fue reducido a 6. La sentencia incluía también el pago de $12 millones aproximadamente, y esto por el delito de lavado de activos. Bienvenido. Ingeniero, ¿cómo se siente? Bienvenido. He recibido el beneficio del régimen semiabierto luego de cumplir absolutamente todos los requisitos legales como lo tienen que hacer las personas privadas de la libertad. Doctor, ¿usted va a volver a la dirigencia? El proceso del caso de Odebrecht terminó con la sentencia de 6 años de prisión para el ex vicepresidente Jorge Glass por asociación ilícita en diciembre del 2017.
Glass, que estaba cumpliendo también una condena de 8 años por delito de cohecho de agravados en el caso Soborno 2012-2016. Salió de prisión en diciembre del 2022, luego que los jueces de la Corte Nacional de Justicia declararan nulidad del caso. En menos de 48 horas, el juez Emerson Curipayo Ulloa emitió una resolución de más de 20 páginas que le concedió la libertad condicional al ex vicepresidente Jorge Glass. Dicho juez también ordenó la libertad de al menos una decena de ciudadanos vinculados al narcotráfico, asesinatos y crímenes. A partir de su participación en la investigación fiscal del caso de Brecht, la carrera de Diana Salazar continuó subiendo. Fue el entonces presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en febrero del 2018, quien la nombró directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Diana Salazar, la fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y quien encabezó el proceso de investigación y vinculación a Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera, sentenciados ahora por la corrupción de Odebrecht, es la nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Mantuvo ese cargo hasta el 8 de abril del 2019, cuando fue posesionada como fiscal general del Estado por la Asamblea Nacional, luego de ganar el concurso de mérito y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ha sido designada como fiscal general del Estado la doctora Lady Diana Salazar Méndez, señor presidente. Diana Salazar fue la ganadora con un puntaje de 88.17 sobre 100. Las notas para calificar al puesto de fiscal se dividen en 3: carpeta, audiencia oral y prueba escrita. En la carpeta, Diana sacó 49 de 40. En la audiencia oral, 28.17 sobre 30 y en la prueba escrita, 10 sobre 20. Este último resultado le ha generado un sobrenombre por parte de quienes rechazan su trabajo, llamándola la fiscal 10-20. ¿Es o no es verdad cuando yo digo que Diana Salazar ganó con 10 sobre 20 el concurso para fiscal general? Revisemos las actas y nos damos cuenta. ¿Okay? Que poco antes de que se dieran los allanamientos en el caso Metástasis, Correa se refirió a Salazar como la fiscal 10-20 y dijo que habría designado 57 fiscales para el operativo. Más allá de los casos de Odebrecht, FIFA Gate y Metástasis, hay otros procesos sonados en los que ha intervenido Diana Salazar. Entre ellos está el caso de Sinohidro. Otro caso en el que tuvo que ver Diana Salazar es el caso Sobornos 2012-2016. En el caso Sobornos 2012-2016 debe cumplirse la pena. Rafael Correa tiene que cumplir 8 años de cárcel como autor mediato, pero él está prófugo en Bélgica. El exministro Vinicio Alvarado, condenado a 8 años como coautor, también huyó y su último destino conocido fue Venezuela. El exministro Walter Solís también tiene sentencia de 8 años como coautor, pero él vive en Estados Unidos desde que dejó el gobierno anterior. La legisladora Viviana Bonilla, con pena de 8 años como coautora, no se conoce en dónde está desde el 13 de agosto pasado. La misma situación tiene el ex asambleísta Cristian Viteri, también con sentencia de 8 años como coautor. Él habría salido del país en agosto. La exministra María de Los Ángeles Duarte, también autora condenada a 8 años de cárcel, está con protección en la residencia de la Embajada de Argentina en Quito. Los que sí pagarán la pena de inmediato serán el ex vicepresidente Jorge Glass, condenado a 8 años de prisión como autor mediato y actualmente preso en La Tacunga con otra sentencia. El exsecretario jurídico de Correa, Alexis Mera, también con pena de 8 años como coautor, cumple arresto domiciliario en Guayaquil. Pamela Martínez, ex jueza constitucional condenada a 3 años y 2 meses de prisión como coautora, se encuentra en Guayaquil. Y Laura Terán, sentenciada como cómplice, ya cumplió su pena de 19 meses y 6 días de cárcel. Los 10 contratistas condenados a 8 años de prisión como coautores son Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Ramiro Galarza, Edgar Salas, Pedro Verduga, Bolívar Sánchez, Rafael Córdoba, Teodoro Calle, William Phillips y Mateo Choi. Se conoce que de ellos, al menos los 2 últimos también abandonaron el país. El caso Encuentro de otro de los casos que llevó Diana Salazar. En febrero del 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos le entregó el International Anti-Corruption Champions Award. Del galardón fue otorgado a Salazar por su actuación al abordar estos casos de corrupción que han contribuido a la transparencia del Estado de Derecho en Ecuador. Inepta, corrupta, cruel, malvada, de todo me han dicho. Ok, avancemos a lo importante. En el momento en que yo dejo de hacer mi trabajo, ahí estarían problemas. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tratan de afectar a esta administración o a la imagen o incluso llevarnos a un juicio político, se van a aprovechar de eso. Para los críticos y detractores de Diana Salazar, resulta problemático que las investigaciones ligadas a Lenín Moreno y a Guillermo Lazo, la fiscal se tome tiempo y no sea tan mediática, como en el operativo Metástasis.
Hoy, el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado y ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos y con seguridad la respuesta a este operativo será una escalada de violencia. Anticipándonos a ello, hemos conversado con el Ejecutivo como eje preventivo para que el país esté preparado y no se permita ningún tipo de extorsión por parte de estos grupos criminales. Sin duda alguna, ser político en el Ecuador hoy en día va a ser muy cuestionable. Pero aún así es innegable la labor de ciertos políticos, entre ellas Diana Salazar, una mujer que ha llegado a ser enemiga hasta del capo más sanguinario del Ecuador. Pero aún así, por más buenos que sean los políticos en su trabajo, tenemos que cuestionarlos. No idolatrar a los demás, porque simplemente están haciendo su trabajo. Romero, o sea, jefe, con esta forma hemos liberado a más de 60 personas. La semana pasada, uno de mis chicos lo sacó a Chonillo, socio de Colón Pico, de la cárcel de Riobamba. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. Mi defensa de bastardos intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano.